Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a ver, la automatización en realidad nosotros vamos a enfocarnos a lo que es la automatización industrial, ¿sí? Pero el concepto de automatización en sí es muchísimo más amplio, ¿sí? Y básicamente consiste en la aplicación de métodos y procedimientos que tienen un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Sustituir las tareas manuales, ya sea tanto físicas como mentales, que están relacionadas con el ser humano y buscarla y volcarlas al control de procesos, ¿sí? Al control de procesos industriales. Esto es un poco el concepto general de la automatización. Vamos a ver que dentro de los procesos industriales tenemos aquellos que están dados por sistemas que tienen una entrada. En el caso nuestro van a ver que, como estuvieron viendo en, en electrotecnia, aquellas entradas que nosotros vamos a manejar básicamente son exclusivas de señales eléctricas, ¿sí? Vamos a ver que aquellas entradas, en los casos de los procesos industriales, van a ser señales eléctricas. Pero también pueden ser señales físicas, pueden ser señales debidas a un determinado material, a un insumo o información. Van a ver que el proceso lo que hace es transformar esa entrada, ese material, esa energía, esa señal eléctrica o esa señal física, la va a transformar. Y a la salida vamos a encontrar, ¿sí?, un material que lo vamos a denominar producto, es decir, es como tenemos un insumo, lo procesamos y obtenemos un producto. Dentro de los procesos industriales, esto me imagino que también ya lo habrán visto en otras materias de ingeniería industrial, vamos a encontrar que los procesos pueden ser de tipo continuo, ¿sí? Es decir, cuando tenemos un flujo, ¿sí?, de manera continua, ¿sí?, como ser la purificación del agua, la generación de la electricidad, etc. Es un proceso continuo. Los procesos pueden ser también discretos, en lo cual podemos identificar de alguna manera cantidades, ¿sí? Es decir, en forma de unidades o número de piezas. Por ejemplo, la fabricación de vehículos, la fabricación de botellas, la fabricación de un determinado producto que lo puedo identificar de manera discreta, ¿sí? Y los procesos batch, ¿sí?, son cuando se realizan en cantidades o lotes, como ser, por ejemplo, la fabricación de medicamento. Y bueno, esto es un poco la generalización de los diferentes tipos de productos de automatizaciones que podemos encontrar. Relacionado con la automatización, tenemos una industria de manufactura, ¿sí?, que son aquellos que son productos que no tienen intervención de máquinas, pero sí con la intervención de varias personas, por eso se llama de manufactura, ¿no es cierto? Los cuales ejecutan tareas específicas. En este caso, hay una gran necesidad de automatización. Cuando tenemos un producto, una industria que es puramente de manufactura, podemos encontrar una elevada posibilidad de aplicar automatización. Y en la industria de procesos, ¿sí?, estamos hablando de fabricación de productos que son de una manera más o menos continua. Por ejemplo, industria petroquímica, cementera, alimentación, bueno, la que figura en la planilla. Y en este caso, en lugar del anterior, donde prácticamente tenemos una elevada necesidad de automatización, en este caso tenemos otro tipo de proceso que tenemos que aplicar, es decir, tenemos que aplicar control, tipo de control avanzado y predictivo. Es otro tipo de situación. A la automatización también la podemos clasificar como fija, programable y flexible. La automatización fija es aquella que es compacta, ¿sí? Es decir, tenemos supongamos que tenemos un elevado grado de producción, fabricar un producto muchas veces, y entonces en ese caso la rutina, la receta, el programa que tenemos que aplicar es siempre el mismo. Por eso decimos que la automatización es fija. Es rígida, es estricta, no es variable. En el caso de que la automatización sea programable,
como su nombre lo indica, es cuando podemos modificar ciertos parámetros y podemos ajustar de acuerdo a las necesidades de la producción. Y una flexible, de alguna manera, es la que combina, ¿sí?, las dos anteriores. Una flexible puede ser, es aquella que la podemos adecuar para un determinado rango, podemos utilizar una automatización fija, ¿sí?, y para otro determinado rango podemos utilizar la automatización programable, ¿sí? Por eso es una automatización flexible. Estas son definiciones que, digamos, de tipo general, que en la materia la vamos a ver, y específicamente cuando veamos PLC vamos a ver que de acuerdo a qué tipo de proceso tengamos que automatizar, vamos a, en general, todos los recursos que vamos a utilizar puede ser de automatización fija. ¿Por qué? Porque supóngase que es un proceso que no va a estar sujeto a ampliación. Es decir, bueno, uno quiere automatizar una máquina, por ejemplo. Una máquina que tiene una determinada cantidad de entradas fijas, con una rutina o un programa poco modificable, y tampoco, digamos, hay miras de que ese proceso a futuro se vaya a modificar. Entonces uno dice, bueno, utilizo determinados recursos que no son susceptibles de poder ser actualizables. Entonces estamos hablando de una automatización fija. Digamos, y la otra punta, ¿cuál sería? Yo tengo un proceso determinado que puede ir creciendo. ¿Por qué? Porque le puedo ir agregando diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de subprocesos. Entonces, en ese caso va a ser flexible. Si bien puedo tener islas donde voy a tener automatización fija, puede ser que tenga, en algunos aspectos, tener que abrir, ¿sí? Tener que abrir nuevos eslabones en donde tengo que aplicar otros tipos de procesos. Bueno, esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Esto es muy interesante, ¿sí? Así como en otras especialidades siempre existe una pirámide. Por ejemplo, en telecomunicaciones también está el modelo OSI, en donde hablamos de diferentes niveles o capas que involucran diferentes tipos de recursos, ¿sí? En las telecomunicaciones también coincide, por ejemplo, la red de campo, sería toda la parte de hardware, ¿sí? El nivel cero o red de campo, que tiene que ver con la instrumentación. Es decir, que en el nivel cero vamos a encontrar, fíjense como en el dibujo se puede observar, todos aquellos elementos que tienen que ver específicamente con el hardware, ¿sí? Toda la parte sensórica, todos los elementos, los sensores de temperatura, de presión, de humedad, de nivel, las válvulas que podemos ver ahí, caudalímetros, toda esa parte la vamos a definir dentro de la red de campo, ¿sí? O nivel cero o nivel de instrumentación. Bueno, ¿qué hacemos con todo este hardware? Bueno, con todo este hardware nos va a generar el conjunto de entradas, por ejemplo. Bueno, todas esas entradas, como vimos en las placas anteriores, las tenemos que introducir como señal de ingreso a nuestro proceso. Ese proceso yo lo tengo que modificar, ¿sí? Tengo que aplicarle un programa, tengo que aplicarle un proceso, valga la redundancia. ¿Y eso dónde lo voy a hacer? Bueno, ahí ya estamos en el nivel 1. ¿Qué es el nivel 1? El nivel 1 es la red de control. Es donde yo le voy a aplicar un programa en el cual yo voy a modificar, voy a adaptar todas esas señales y voy a generar de alguna manera un producto, ¿sí? Voy a obtener ciertas salidas. Dentro de este nivel, la red de control, vamos a encontrar, por ejemplo, los controladores lógicos programables o los DCS, que son los sistemas de control distribuido, ¿sí? O otro tipo de controladores, ¿sí? No, en este caso hay solamente dos como ejemplos, pero por ejemplo, ya vamos a ver inmediatamente después de la clase que viene, vamos a ver que el control también lo podemos hacer de manera, también por hardware, ¿sí? Por ejemplo, lo podría hacer antes de la llegada del microprocesador. ¿Cómo hacían para armar los controles, los controladores? ¿Cómo procesaban las señales eléctricas? Vamos a ver que se procesaban con
específicamente con cables, llaves, contadores, temporizadores. Si bien no estaba el procesador, pero sí estaba la electrónica, ¿sí? De la mano de la electrónica o de la electromecánica, ¿sí? Se las arreglaban, incluso con mecánica, porque había también controladores mecánicos previo a la aparición del microcontrolador. Bueno, todos estos dispositivos los podemos encauzar, digamos, englobar en el nivel 1 o en la red de control. Bueno, una vez que nosotros tenemos el proceso funcionando, controlado, tenemos niveles en las entradas, obtenemos un producto a la salida, bueno, tenemos que hacer algo con todo eso. Es decir, nos puede llegar a interesar cuántos productos son defectuosos, por ejemplo, o qué cantidad de procesos, de productos estoy teniendo por unidad de tiempo. Es decir, lo que a mí me interesa tener es una estadística, ¿sí? O quiero estar supervisando, supónganse, de que hay una alarma porque una temperatura se disparó más allá de un valor deseado. Bueno, todos esos parámetros que hacen un poco más no tanto al control, sino a la supervisión, lo vamos a encontrar justamente en la red de supervisión. Y como ejemplos, ustedes pueden ver en la placa el SCADA. El SCADA son las siglas de supervisión, control y adquisición de datos, ¿sí? O, por ejemplo, una simple pantalla, la HMI, que son las siglas de interfaz hombre-máquina, ¿sí? Una simple pantalla que me está indicando, por ejemplo, cómo va evolucionando el nivel de un tanque. O la gráfica de una curva que me va representando en el tiempo cómo evoluciona una temperatura o una presión, o si una válvula está prendida, está encendida o está apagada, si es una válvula on-off, ya vamos a ver de qué se trata, una válvula digital, ¿sí? Que puede estar 100% encendida o totalmente apagada. Bueno, todos esos elementos yo los voy a englobar en el nivel 2, que es la red de supervisión. Por encima de este nivel, ya no estamos digamos, en los niveles más altos de esta pirámide, seguramente son más competencias de los ingenieros industriales, ¿sí? Hasta el nivel 3, hasta el nivel, digamos, en las tres primeras capas, lo que sería la 0, la 1 y la 2, son más competencia de las ingenierías más duras, ¿sí? De la parte de ingeniería electrónica, la parte de ingeniería eléctrica. En cambio, los más afín a la carrera de ustedes seguramente van a identificar el nivel 3 y el nivel 4, ¿sí? La red de operación, donde tenemos procesos MES, y la red de información. En la red de operación, básicamente, ustedes lo que hacen es analizar el flujo de la información, ¿sí? Es decir, desde que ingresa hasta que sale, y en el nivel 4 tiene que ver con toda, por ejemplo, la comercialización. La comercialización, los sistemas SAP, por ejemplo, sistemas o de Oracle también, en donde ustedes analizan la logística, donde analizan los mecanismos de venta, marketing. Bueno, los niveles 3 y 4 son los niveles que tienen que ver más con la tecnología de la información. En la última, en la punta de la pirámide, ¿sí? En la red de información, también podemos incluir todo lo que sería el análisis de inteligencia artificial. Póngase todo lo que es la tecnología de la información asociada con la inteligencia artificial, en donde uno quiere hacer modelos predictivos y demás, también lo encontramos en el nivel 4. Y ahí, para que no se sientan celosos, tendríamos que incluir también a los ingenieros en sistemas, ¿cierto? Bueno, esto es un poquito la charla que a mí me gusta mucho esta pirámide, de dársela porque de alguna manera da un panorama general de todo lo que vamos a ver. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero dentro de esta pirámide, ¿hasta dónde vamos a aprender nosotros? Bueno, nivel 0, nivel 1, ¿sí? Y posiblemente vamos a tocar algo del nivel 2, ¿sí? Si nos da, siempre yo digo lo mismo, la parte de escala es como es un deseo que nosotros siempre queremos poder dar a algún software, y por ejemplo un software que me permite ver simulaciones de cómo evoluciona una variable física. Hay software que uno lo conecta directamente a un PLC, por ejemplo, un PLC que vemos aquí, yo lo conecto y puedo ir viendo en tiempo real
y registrando a la vez, o sea, haciendo una grabación estadística de cómo va evolucionando y hacer estadísticas y demás, todas las variables pertenecientes a mi sistema de control. Eh, Estamos viendo a ver si podemos encontrar, porque generalmente estos softwares son pagos, ¿sí? No son gratis. Vamos a ver, dicho ya que estamos, hay un software uno de los softwares que vamos a utilizar ya en un par de clases, que lo hemos incorporado el cuatrimestre pasado, que fue todo un éxito, que se llama Cadecimu. El Cadecimu es un software libre, lo pueden encontrar en el campus o lo pueden googlear digamos, lo pueden bajar, en el cual uno puede programar con cables, con llaves y también con PLCs. Y hay un primo de este software que se llama el PCSIMU, ¿sí? El PCSIMU, que permite hacer simulaciones de lo que pasa en el Cadecimu, ¿sí? Bueno, ¿qué sería una simulación? Supónganse que ustedes tienen una variable analógica que representa el nivel de un tanque o una temperatura de un horno. Entonces, como una variable analógica, ¿qué es? Una variable analógica es aquella que va barriendo un rango de valores desde un mínimo hasta un máximo, ¿sí? Esa es la definición de rango, ¿sí? Todos los valores continuos que se encuentran entre un rango eh, dentro de un mínimo y un máximo. Y yo puedo hacer una simulación de esa evolución de esa variable entre el mínimo y el máximo con un gráfico, ¿sí? En tiempo real. Es decir, si el mínimo son 0 grados y el máximo son 100, bueno, yo lo podría simular en el caso de una temperatura como una curva, ¿sí? Que va en función del tiempo, o en el caso de un nivel de un tanque, con una simple gráfica en donde tengo el dibujito del tanque que se va llenando y se va vaciando. Bueno, eso tiene que ver con el SCADA. Bueno, en las placas posteriores un poco está explicado más en detalle lo que les acabo de mencionar, ¿sí? En la red de campo son todos aquellos componentes o hardware del proceso industrial o máquina. Acá, por ejemplo, tenemos los motores, válvulas, transformadores, bueno, un evaporador, por ejemplo, dentro de un sistema de aire acondicionado, que tiene un evaporador o un condensador, como así también todos aquellos elementos en donde tienen el origen las señales de entradas y las salidas del controlador, como yo se lo comenté cuando hablamos del caso del PLC. Toda la parte sensórica, los pulsadores, ¿sí? Las llaves, lectores, transmisores, bueno, todo lo que tiene que ver con el hardware, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con el hardware. Arrancadores, fíjense que también dentro de esta clasificación tenemos a los arrancadores, ¿sí? Bueno, por otro lado, en la red de control, como les dije, tenemos los PLCs, ¿sí? Los PLCs son controladores lógicos programables, ¿sí? Vamos a ver, esta es un poco la columna vertebral de la materia, en donde vamos a ver cómo se programan estos aparatitos. Y también tenemos otros controladores que todavía no se los había mencionado, que son los PIDs. PIDs son las siglas de proporcional, integral y derivativo. Los controladores que tienen que ver con accionamientos proporcional, integral y derivativo son controladores que tienen que ver más con el control continuo, ¿sí? Cuando yo tengo un proceso continuo y tengo que estar controlando, yo siempre hago alusión al mismo ejemplo. Por ejemplo, la velocidad crucero de un auto. Ustedes vienen con la velocidad crucero de un auto, ustedes les ponen una variable deseada, ¿sí? ¿Cuál es la variable deseada? La variable deseada puede ser, quiero ir a 100 kilómetros por hora. ¿Sí? No, cuando yo quiero ir a 100 kilómetros por hora, le pongo en la control de velocidad crucero 100 kilómetros por hora. Y resulta que mi sensor, que es mi velocímetro, que está conectado a la vez en la computadora, en este caso el controlador sería la computadora del vehículo, me dice, no, pero no vas a 100, vas a 80. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El control activa determinadas salidas. ¿Cuáles serían esas salidas? Bueno, los inyectores, la mariposa de la entrada de aire. Bueno, actúa sobre determinadas salidas para incrementar la velocidad. Entonces,
el control continuo lo que hace es medir permanentemente la diferencia entre mi valor deseado y mi valor medido hasta que se alcanza los 100 kilómetros por hora. Ahora, esa evolución de mi valor actual a mi valor deseado puede hacerse de diferentes formas, ¿sí? Se puede hacer de manera a través de una línea recta, es decir, una evolución eh, con una pendiente determinada, puede oscilar, porque puede ser que acelere muy de golpe y de los 100, en lugar de alcanzar los 100, me fui a 120 o a 105, entonces tengo que desacelerar. Y entonces ahí puede llegar a haber una oscilación hasta alcanzar el valor deseado. Bueno, los PIDs, ya lo vamos a ver más en detalle sobre el final de la materia, lo que hacen es, con esos tres parámetros, proporcional, integral y derivativo, ir trabajando sobre la señal de error, donde el error es, nuevamente, la diferencia entre el valor medido y el valor deseado. Y sobre ese error le va aplicando, ¿sí?, una ganancia proporcional o va haciendo lo que se llama una integración del error o una derivación del error. Con esos tres, jugando con esos tres variables, existen diferentes métodos de sintonización que me permiten lograr el control deseado. ¿Sí? Yo puedo pretender que no tenga oscilación, ¿sí?, poder acercarme a los 100 kilómetros por hora por abajo, o sea, no pasarme nunca. Y bueno, eso tiene que ver con el PID. Me detuve sobre esto porque es muy importante y prácticamente todos los procesos de automatización que involucran control continuo tienen un PID. Por otro lado, los variadores de velocidad, ¿sí?, por ejemplo, los variadores de velocidad de un motor de corriente alterna, por ejemplo, que Carlos nos va a dar en su momento, están dentro de la red de control. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy, de alguna manera, realizando justamente un control sobre las señales de entrada. Variador de velocidad también es un controlador y está dentro de este nivel. Bueno, fíjense que acá también esto puede llegar a dar eh, confusión. Los relés de protección eléctrica, ¿sí? Los relés de protección eléctrica. ¿Cuál sería, por ejemplo, los que hicieron electrotecnia? A ver, ¿qué es un relé de protección eléctrica? ¿Qué sería? Chicos, ¿un relé térmico podría llegar a ser? ¿Un relevo térmico? ¿Sí? Un relé de protección eléctrica. ¿Sí? Por ejemplo, un relé térmico. ¿No? Cuando yo tengo una protección por sobrecarga o una protección contra cortocircuito, ¿sí?, lo que hago es activar una salida. Bueno, eso también forma parte de la red de control. Ojo, no se vayan a confundir, porque uno podría decir, bueno, pero esto también es un hardware. Sí, un PLC también es un hardware. Pero, eh, digamos, como un relé de protección eléctrica es un dispositivo sencillo, uno podría decir, bueno, sí, pero está dentro de la red de campo. No, está dentro de la red de control. ¿Por qué? Porque tiene cierta inteligencia. ¿Sí? Hace una comparativa de temperaturas o hace una comparativa de alguna variable que me permite tomar una decisión. Siempre que yo tome una decisión sobre digamos, a partir de la lectura de la señal de entrada y una actuación sobre la variable de salida, lo voy a colocar dentro de la red de control. Un regulador de voltaje, fíjense que un regulador de voltaje también es un elemento de control, ¿sí? Bueno, un control de unidades de refrigeración, etc. Dentro de los controladores también podemos encontrar otro tipo de dispositivos, como por ejemplo las placas Arduino o los controladores que tienen que ver con los microcontroladores, como el PIC. Bueno, todos esos elementos forman parte de una red de control. Esto último que les mencioné no están a nivel industrial, sino, por ejemplo, a nivel más electrodoméstico, ¿no es cierto? Un aire acondicionado, un lavarropas inteligente, un secarropas inteligentes, todos tienen algún elemento de control que permite tomar decisiones a partir de lecturas de las variables de entrada y acciones sobre las variables de salida. Bien. Bueno, me detuve con esas dos porque son con las cuales más vamos a trabajar, ¿sí?
Bueno, el nivel de supervisión, como les dije, vamos a encontrar en este caso no tanto hardware, sino vamos a encontrar más bien software. En este nivel de supervisión tenemos aquellos programas y sistemas que permiten, como les dije, realizar tareas de supervisión, control y adquisición de datos, como realizar prospecciones estadísticas y también le permite, en el caso del, acuérdense que también era supervisión, control y adquisición de datos. La palabra control significa que también le da la posibilidad, de acuerdo al nivel del usuario, ¿sí? Es decir, si está como administrador, también voy a poder controlar. ¿Qué significa controlar? ¿Significa que voy a generar una rutina de control en este nivel? No. Significa que un operador también puede llegar a encender o a activar una entrada de manera lógica y no física. A eso se refiere con controlar también. Por eso la sigla de control dentro de la escala, hay diferentes niveles de supervisión. ¿Sí? Puede estar el nivel de ingeniero, puede estar el nivel de solo operador, o puede estar solamente el nivel de adquisición o de supervisión, en donde una pantalla, por ejemplo, táctil, solamente voy a poder ver la evolución de variables, pero no voy a poder activar ninguna salida. Si tengo un nivel superior, podría de alguna manera también encender o activar alguna señal a través del simple toque de la pantalla. Bien, el nivel de planeamiento u operación, en este caso tiene que ver con la industria de la, digamos, hay un dispositivo de gestión llamado MES. ¿Sí? En este caso, lo que hacemos es monitorear los procesos. Desde, como le dije, analizamos todo el flujo desde su inicio hasta el producto final. Y en este nivel es donde los expertos identifican dónde están los errores de la producción frente, digamos, dentro de la línea de flujo de la información. Uno puede determinar dónde se encuentran los errores de producción, por ejemplo, ¿no? Los sistemas de ejecución de MES son las siglas de Sistema de Ejecución de Manufactura. En el nivel 4, el nivel de información a gestión, es donde utilizamos diferentes tipos de tecnología, por ejemplo, los sistemas de gestión de empresas, los llamados ERP. ¿Sí? Como yo les había anticipado antes, como por ejemplo los sistemas SAP estarían dentro de este nivel. Son los que, por ejemplo, queremos tener en cuenta a la hora de la comercialización, a la hora de hacer un análisis de stock, si son, digamos, stock en tiempo real o queremos guardar cierta cantidad de productos para poder ser comercializados a posteriori. Bueno, todos esos sistemas están dentro de este nivel. Bueno, el concepto de automatización industrial viene del griego antiguo, ¿no? Guiado por uno mismo. Básicamente lo que utiliza son diferentes tipos de sistemas destinados a qué? Básicamente al reemplazo, ¿sí? De la mano de obra humana. ¿Sí? La idea es tratar de reemplazar la mano de obra humana por procesos más automáticos, confiables y que permitan incrementar la producción. ¿Sí? Abarca toda la parte de instrumentación industrial, como les dije, que incluye todos los sensores, y también hay una parte importante que todavía no habíamos mencionado, que es la parte de las comunicaciones industriales. Dentro de las comunicaciones industriales existen diferentes tipos de protocolos que permiten transmitir las señales a través del campo, ¿sí? A través de los transmisores de campo. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo mi planta de control, mi sistema de control, y yo me tengo que comunicar con los sensores que pueden estar remotos. Bueno, para todo eso yo tengo diferentes tipos de protocolos que me permiten comunicarme de manera con ciertos
valores y señales, niveles de señales determinados a distancia o remotos. Bueno, ¿cuáles son aquellas tecnologías que componen la automatización industrial? Gran parte de todos estos elementos que están enumerados acá los vamos a ver. La parte de la electricidad industrial, ¿sí? En electrotecnia han visto bastante de esto y vamos a aplicarlo, ¿sí? Todo lo que son los métodos de arranque, los circuitos enclavadores de motores, las protecciones que vamos a ver, los diferentes tipos de protecciones. Bueno, todo eso tiene que ver con la electricidad industrial. También hay esto por primera vez lo vamos a mencionar, no lo había mencionado antes, vamos a ver neumática. ¿Sí? Vamos a ver que el control hace uso de diferentes tipos de válvulas y sistemas neumáticos. ¿Sí? ¿Esto para qué sirve? Bueno, justamente la idea es tratar de transformar a partir de ciertas señales eléctricas o de detección de ciertas señales eléctricas un movimiento. ¿Sí? Puede ser un movimiento rotativo, un movimiento lineal, con determinada velocidad, etc. Bueno, también podemos encontrar otro tipo de tecnologías como la oleohidráulica, que no la vamos a ver en el caso donde nuestra materia no vamos a ver nada que tenga que ver con hidráulica. Autómatas programables, por ejemplo los PLCs, ¿sí? Las comunicaciones industriales, a las cuales hice referencia recién, y por último la robótica industrial. Cuando hablamos de la robótica industrial estamos hablando de aquellos brazos robóticos específicamente, y no, por ejemplo, de los humanoides, ¿sí? Porque dentro de la robótica podríamos tener los humanoides, no vamos a ver humanoides en esta materia. Bueno, posteriormente vamos a encontrar el concepto de control y automatización industrial, ¿sí? El control va, digamos, de la mano de la automatización industrial. Es una parte de la automatización, el control. Básicamente lo que se encarga es de adquirir las entradas físicas dadas por los sensores, las llaves, los pulsadores, y aplicando un determinado programa, puede ser un programa, puede ser un software, puede ser una lógica dada por un circuito eléctrico, puede ser un mecanismo dado por un sistema de levas, podría llegar a ser, o a través de una secuencia, ¿sí? Vamos a ver que la programación puede ser secuencial, activa un conjunto de salidas. Y esas salidas, a la vez, van a actuar sobre elementos que van a actuar, a su vez, sobre la planta, como motores, servomotores, válvulas, señales lumínicas, que acá no están, sonoras. Pero entre las salidas y los actuadores, vamos a encontrar un tipo de elemento que me permite acondicionar esa señal, esa salida, al elemento sobre el cual yo voy a actuar de manera directa sobre la planta. Es decir, por ejemplo, un motor. Un controlador no puede encender un motor de manera directa, lo tiene que hacer a través de un contactor, por ejemplo. Bueno, todos esos elementos que hacen de interfase entre las salidas físicas de un PLC y los elementos actuadores sobre la planta se llaman preactuadores. Bueno, dijimos que dentro del control podemos tener un control on-off, ¿sí? En este caso, básicamente la lógica consiste simplemente en encender o apagar una salida para que el mecanismo esté un 100% activo o totalmente apagado. Por ejemplo, yo si quiero llenar un tanque lo puedo hacer con el encendido o apagado completo de una bomba, ¿sí? Es decir, cuando llego a un nivel mínimo enciendo la bomba al 100% y cuando llego al nivel máximo la apago. En este tipo de control lo que tiene que haber es una histéresis. ¿Qué se llama? ¿Qué se entiende por histéresis? Es un rango de valores en el cual yo no voy a hacer absolutamente nada. Es decir, en el caso del tanque, ustedes supónganse que van a prender la bomba cuando esté al 20%, como sé que ellos tienen un sensor que cuando esté al 20% de su capacidad se encienda, y cuando llegue al 100% se apague. Pero cuando se empieza a vaciar,
todo el rango entre 20 y 100, la bomba sigue apagada, ¿no? Entonces ese rango se interpreta como que es, una histéresis. En el caso del control discreto, ¿sí? Es cuando las salidas pueden adoptar más de dos valores. Podríamos poner un ejemplo en donde yo le pongo un variador de velocidad a la bomba, en donde al lugar de hacerla funcionar al 100%, la hago funcionar, por ejemplo, al 25, al 50, al 75, de acuerdo al nivel del tanque que yo estoy detectando. ¿Sí? Supóngase que si el tanque está totalmente vacío, bueno, la prendo al 100. En la medida que me voy acercando a tanque lleno, voy disminuyendo la velocidad. En ese caso, pero lo voy haciendo por saltos, ¿sí? No lo hago de manera continua. Si no, sería un control continuo, ¿sí? En este caso estamos hablando de dos tipos de control, que sería como de la velocidad de crucero. La velocidad de crucero del auto sería otro tipo de control que no está explicado acá, que es un control continuo, en donde la velocidad, o la variación de la señal de salida la voy modificando de manera continua. Bueno. Dentro de el concepto de control y automatización podemos encontrar diferentes tipos de controles. ¿Sí? Todas estas son definiciones que las vamos a utilizar en la materia. ¿Sí? Un control analógico, ¿sí? Es el que les acabo justamente de mencionar, por ejemplo, el control de velocidad de crucero de un auto. ¿Sí? La salida adopta valores analógicos. Digamos, volviendo al caso de la bomba, yo podría estar diciendo que en la medida que me voy acercando a tanque lleno, vaya modificando de manera continua y analógica la velocidad o el caudal, en este caso, de la bomba de salida. Hay diferentes tipos de maneras de poder obtener un control analógico. Una de ellas es manipulando señales digitales. Esto, bueno, ya lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Pero en ese caso es necesario hacer uso de ciertas tecnologías como conversores, tecnologías electrónicas, ¿no? Como conversores analógicos digitales para las entradas y lo mismo, perdón, y viceversa para las salidas, es decir, conversores digitales analógicos para las salidas. Bueno, y ahí está el caso del ejemplo de la bomba, donde yo voy reduciendo gradualmente el caudal de manera continua hasta llegar a cero. Bueno, un control secuencial es un control que de alguna manera donde nosotros identificamos en ese proceso, en esa automatización que existe una secuencia. ¿Qué es una secuencia? Bueno, acá yo también siempre hago uso de un ejemplo que es el caso del lavarropas. Entonces, en el lavarropas tienen diferentes subprogramas, ¿no? Un control secuencial se puede definir como la consecución de diferentes subprogramas. ¿Y qué es lo que ocurre en un control secuencial? Ustedes tienen un proceso que está ejecutando diferentes tipos de estados. Entonces, cuando ustedes están en la etapa de llenado, por ejemplo, el caso del lavarropas, habilitan cierta cantidad de entradas y salidas. ¿Sí? Es decir, bueno, por ejemplo, si el tanque está vacío, habilito la electroválvula de llenado hasta que alcanza el nivel máximo determinado por otro sensor. Bueno, eso estoy instanciando el programa a diferentes secuencias, en diferentes secuencias. Lo que es importante tener en cuenta en este caso es que cuando el programa secuencial está instalado en un determinado estado, ¿sí? Por ejemplo, está en el caso de lavarropas, si estoy en la instancia de lavado, puede haber modificaciones en las otras señales que no participan de eso, de ese estado. Pero sin embargo, el programa está concentrado específicamente en ese estado. No le importa lo que pasa, digamos, más allá de esa secuencia, de esa instancia que se está ejecutando. Entonces, mientras está activa un estado, se ejecutan diferentes tipos de acciones. Siguen entrando, ¿sí? Vamos a darle la bienvenida a Cristian. Hola, Cristian.
Bien, entonces, mientras está activo un estado, como les dije, se ejecutan una serie de acciones hasta que una determinada señal de ese estado, que puede ser un tiempo, puede ser una señal física de entrada, me diga que tengo que transicionar de ese estado al que sigue. Por ejemplo, en una línea de envasado, yo activo una línea transportadora hasta ubicar la botella. Cuando ubiqué la botella, tengo que esperar la señal de sensor lleno, ¿sí? Y cuando ese sensor identifica que la botella está llena, ¿sí? Me va a permitir pasar a la etapa siguiente. Mientras estoy en el estado de llenado de esa botella, estoy actuando sobre una válvula que me está llenando justamente el contenido de esa botella. Bueno, este tipo de programación lo vamos a ver también en la materia, lo vamos a hacer tanto de manera con lógica cableada como con PLC. Bueno, como pueden ver hay muchos conceptos dentro del control y la automatización industrial. Otro concepto muy interesante que tiene que ver con el control continuo, es el control a lazo abierto y control a lazo cerrado. Yo les dije que un proceso estaba formado por la lectura de entradas, la ejecución de un programa, una rutina que permite convertir ese proceso, activar salidas en la cual yo obtengo un producto. Volvemos al caso de la velocidad crucero. Si el proceso es a lazo abierto, el controlador recibe una señal en sus entradas, aplica una determinada técnica de control, es decir, aplica un programa y activa sus salidas. Pero lo que no existe en este caso es una realimentación de si esa salida, si ese proceso, ese producto que yo obtuve a su salida, fue exitoso o no fue exitoso. No lo sé. No tengo información que la salida le dice de nuevo a la entrada y lo vuelve a comparar. ¿Sí? En este caso, digamos, nosotros podríamos concluir que no hay una automatización. Si bien existe una automatización, pero es, digamos, a media. Yo podría decir, bueno, a ver, tengo que calentar un ambiente. ¿Y qué hago? Bueno, prendo la estufa. Pero ¿en cuánto la prendo la estufa? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo sé si alcancé realmente la temperatura deseada o no la alcancé? Entonces yo tendría que involucrarle a este tipo de automatización, son elementos de medida para poder compararlos con mi valor deseado, ¿sí? El caso de la velocidad crucero. Si yo no tengo sensores, es decir, por ejemplo, yo podría activar una salida por un determinado tiempo y punto. Yo digo, bueno, prendo la estufa 1 hora. Listo, la prendí 1 hora, se calentó y después de esa hora se apagó. Ahora, no tengo idea si yo eh, llegué a calentar el ambiente a mi temperatura, a una temperatura determinada. Ese es un control a lazo abierto. Por otro lado, un control a lazo cerrado, acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, un sistema de control a lazo abierto es cuando yo quiero llenar un tanque, tengo una electroválvula y tengo un timer. Y el mismo ejemplo que yo les di de la temperatura del ambiente, pero con el llenado del tanque. Yo tengo un timer y este timer lo programo en un determinado tiempo. Ese timer lo que hace va a activar una electroválvula, que a su vez tiene una alimentación y va a llenar el tanque. Pero no sé si el tanque se llenó un cuarto, medio, si se llenó por completo. No lo sé. Lo único que hice fue, por experiencia, yo puedo llegar a saber que en determinado momento, porque tampoco fíjense que acá no tengo ningún sensor, ¿cuándo lo prendo esto? Es totalmente manual. Nadie me dice en qué momento prenderlo. Yo podría decir, bueno, pero le pongo un sensor acá abajo y cuando determino que el tanque está al 10%, prendo la electroválvula por 1 hora. Entonces yo sé que ahí más o menos por experiencia el tanque se llena un 70%. Pero yo no sé si el caudal, si la presión es la misma, no sé si realmente se llenó, no tengo ningún elemento que me permita saber si mi objetivo se cumplió o no se cumplió. Esto es un ejemplo de control a lazo abierto.
En el caso del tanque, nuestra variable, digamos, podríamos identificar cuáles son las variables intervenientes. Aquí la variable de entrada, en este caso, es el ingreso de un tiempo, ¿sí? Y en el cual durante ese tiempo la electroválvula va a estar abierta y va a dejar pasar el agua para llenar un tanque. Pero como les dije, no tengo registro si el tanque alcanzó el nivel máximo o siquiera si tenía agua, no sabía si realmente no había líquido en la red, no tengo conocimiento absolutamente de nada. Por eso es necesario utilizar elementos que me permitan detectar la evolución de las variables que nosotros queremos controlar, un sensor o un captador. Son diferentes denominaciones que nosotros les damos a los detectores, ¿sí? En un diagrama en bloque podríamos resumirlo como lo siguiente. Tenemos una entrada de referencia, en este caso era el tiempo, tenemos un controlador, ¿sí? En este caso, controlador, ¿cuál sería? El controlador sería la electroválvula, ¿sí? Que es el que permite el ingreso del agua al tanque, y después tenemos el proceso, ¿sí? El proceso en este caso sería el tanque en sí, y la variable controlada sería el nivel. Esto para que puedan identificar. Generalmente nosotros les preguntamos, digamos, el uso de los diagramas en bloques como este son muy recurrentes, son muy útiles y muy utilizados en nuestra materia. Van a ver que lo vamos a usar muy a menudo. Y al controlar el lazo cerrado, lo que hacemos justamente es cerrar, lo que se llama cerrar el lazo, ¿no es cierto? Al cerrar el lazo, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente, de la variable de salida colocamos un sensor. Tenemos que poner un sensor que nos permita determinar, medir la variable física que nosotros estamos controlando. En este caso era el nivel del tanque. ¿Sí? Yo tendría que poner un sensor, podría llegar a ser un sensor on-off, ¿sí? Es decir, yo le puedo poner un sensor a determinada altura del tanque. ¿Sí? Vamos a ver que, por ejemplo, un sensor capacitivo podría llegar a ser, si el tanque, por ejemplo, tiene una pared plástica, yo puedo poner un sensor capacitivo del lado de afuera, sin contacto con el agua, y que cambia, ¿sí? Cuando el agua alcanza el nivel del sensor, es detectado por el sensor y ese sensor me cierra un contacto, por ejemplo, si es un sensor on-off, y esa variable yo la realimento a mi controlador. O podría poner un sensor de tipo radar, ¿sí? Que acá arriba, que emita las ondas, una onda emitida, se va a reflejar sobre la superficie del líquido, y lo que mido es el tiempo de vuelo, lo que se llama el tiempo de vuelo de la onda. Considerando el tiempo de vuelo, ¿sí? Sabiendo a qué velocidad viaja, yo puedo calcular la distancia. Calculando la distancia sé cuál es el nivel del tanque. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coloco un sensor, ese sensor, la salida de ese sensor, la voy a introducir en un elemento que se llama comparador. Ese comparador lo que va a hacer es comparar cuál fue mi valor deseado, ¿sí? La señal de entrada que yo le dije, por ejemplo, yo le dije que el tanque se llene al 70% o al 100%, y lo voy a medir, lo voy a comparar con lo que mide mi elemento sensor. La diferencia va a ser la señal de error. Esa señal de error es a la cual yo le voy a tener que aplicar mi técnica de control. ¿Sí? Si mi señal de error es distinta de cero, voy a tener que generar una acción. Y esa acción la voy a generar sobre la planta. Y así tengo un lazo de control permanente y todo el tiempo estoy sensando, comparando, controlando, actuando sobre la planta. Y esto es un control a lazo cerrado. Acá está el caso del tanque. En el caso del tanque, yo lo que hago, en este caso le pusimos un sensor de nivel ultrasónico, y como les dije, emite una onda que se refleja, ¿sí? Calcula el tiempo de vuelo, y con el tiempo de vuelo, sabiendo la velocidad que se desplaza la onda, calculo la distancia. ¿Sí? En la medida que se va llenando el tanque, yo puedo decir, bueno, cuando la distancia es determinada, actúo sobre la válvula, abriéndola o cerrándola. En este caso podemos identificar
que hay dos tipos de válvula, una de llenado y una de vaciado. La de llenado participa dentro de mi sistema de control, pero la de vaciado no. La de vaciado no es controlable. ¿Por qué? Porque supónganse que este es un tanque de un edificio. Bueno, el control de los ocupantes del edificio, el consumo, perdón, de los ocupantes del edificio, yo no lo puedo controlar, esa voluntad de ellos. Dentro del sistema de control, acá no está, a lazo cerrado, esa variable, perdón, esa, esa válvula de consumo se conoce como una perturbación, ¿sí?, a mi planta o proceso. En este caso no está dibujado, lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto. ¿Qué es una perturbación? Una perturbación de una planta o un proceso lo que hace es sacar del equilibrio. Sacar del equilibrio significa que mi variable medida se aparta de mi valor deseado, y eso hace que el sensor detecte esa variación en la salida y nuevamente aplique la técnica de control. Bueno, esto se los quería comentar, un poco adelantándome para cuando veamos lazo de control, ¿no? El control del lazo cerrado, acá está, fíjense, este sería, en lugar de con un sensor analógico, tenemos dos sensores de tipo digitales, sí o no, un sensor de nivel mínimo y un sensor de nivel máximo. En este caso, acá tenemos una válvula de vaciado, que sería la válvula que no participa del control, como ser el consumo de los ocupantes del edificio, y una válvula de llenado. Esto que ven acá arriba, es uno de yo lo incorporé en esta placa a propósito porque vamos a ver que es uno de los lenguajes de programación gráficos que nosotros vamos a ver cuando programemos el PLC. Anticipamos que, bueno, este tipo de lenguaje lo que hace, los que hicieron van a poder ver que es análogo, ¿sí?, a un lenguaje de técnica cableada, ¿sí? Estos son llaves abiertas y estas son llaves cerradas. Son dos simbologías distintas. Esta simbología, una es europea, la otra es americana. Esta simbología lo que dice es que esto es un interruptor abierto y esto es un interruptor cerrado. La otra simbología es como si fuera una llavecita. Ya lo vamos a ver. Y esto que está acá, perdón, en la última columna, es la salida. Y la salida, en este caso, estaría asociada con la válvula de llenado. Después no vamos a adelantarnos mucho en el análisis, porque lo vamos a ver más en detalle. Pero quería mostrarles que dentro de los lenguajes de programación que vamos a utilizar lenguajes más bien gráficos, específicamente gráficos. Si bien hay otro tipo de lenguajes, como ser de texto estructurado, nosotros vamos a usar este tipo de lenguaje o de diagramas en bloques. Bueno, esto que está acá, lo que dice es que en el primer caso se cuenta con un sensor de tipo ultrasónico y en el segundo caso estamos hablando de sensores de tipo detecta o no detecta, que detectan los niveles mínimo y máximo. Y esa información es la que va a ser suministrada al sistema de control para tomar las decisiones de control que correspondan. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de lo que un poco ya les comenté, ¿no? Cuáles son los elementos que participan en el lazo de control. La señal de entrada, o la variable de referencia, o mi valor deseado, o como se llama en la jerga de control, mi set point. ¿Sí? Mis 100 kilómetros por hora que yo le quiero poner a control de velocidad crucero. Es el valor deseado que yo quiero obtener y al cual yo voy a controlar, ¿no? Es el valor deseado de la variable a controlar. Mi señal de error es la diferencia, como ya lo vimos, entre el valor medido y el valor deseado. El controlador, ¿sí? El controlador, dentro del controlador vamos a encontrar todos aquellos elementos que permiten generar el programa, la lógica, la rutina, el proceso, para, a partir de la lectura de los datos de entrada, tomar acciones sobre la salida, ¿sí? Es decir, la electroválvula, el inyector del vehículo, el gas que alimenta, por ejemplo, a una, a una galera,
¿sí? El caudal de gas para calentar en mayor o menor medida el agua, por ejemplo. Son diferentes tipos de acciones que va a generar el controlador para la eliminación del error. Esta última parte que dice acá, eliminación del error, es un poco el objetivo de todo lo que es el control industrial. Digamos, el control y la automatización lo que están permanentemente haciendo es eliminando el error. Ya que estamos hablando de perturbaciones, me voy a adelantar, voy a volver un poquito para atrás también, me acabo de acordar de una cosa, ¿no es cierto? Las perturbaciones que yo hablé, en este caso, sobre la planta o proceso, pueden ser externas, ¿sí? Como en el caso de, supónganse que ustedes tienen un tanque que no es hermético, obviamente, y lo quieren llevar a una determinada temperatura, ese tanque pierde temperatura por las paredes. Bueno, en ese caso son perturbaciones externas, ¿sí? Que no son inherentes a mi planta o proceso. Y hay otro tipo de perturbaciones que tiene que ver con el proceso en sí, que no son intrínsecas, perdón, que son intrínsecas del proceso o del sistema de control, que no tienen que ver con digamos, con variaciones de temperatura o falta de estanquedad del tanque, etcétera. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, sobre el tipo de perturbaciones. Bueno, el caso de los sensores digitales de mínimo y máximo para el tanque puede estar dado por una combinación de elementos, ¿sí? Como yo les dije anteriormente, ¿sí? Como lo que sería la lógica cableada o CPC, control por cable, se lo conoce también en la jerga, es lo que incluye todos los elementos de hardware, cables, llaves, pulsadores, que esto es lo primero que vamos a ver en la materia. Vamos a aprender a programar como programaban antes de la vida del microprocesador. Programaban con hardware específicamente. Dentro del hardware también podemos encontrar elementos un poquito más sofisticados como temporizadores, porque si yo tengo que controlar con un determinado tiempo o tengo que contar eventos, si yo tengo que contar eventos, necesito algún dispositivo que me permita contar ese tiempo o contar eventos. Bueno, entonces acá vamos a incluir un poco la electrónica o la electromecánica. Después también tenemos los relés y los contactores, que en este caso los relés y los contactores formarían parte de preactuadores, como ya dijimos. Y por último, tenemos elementos de protección. Elementos de protección como ser guardamotores, relés térmicos, ¿sí? Termomagnéticos, ¿sí? Para la protección de sobrecargas y cortocircuito. O falta de fase, o, bueno, esto es lo que hicieron en electrotécnica, lo deben saber muy bien. O, por ejemplo, un disyuntor diferencial, ¿sí? Si yo quiero detectar que la corriente que entra es diferente a la corriente que sale en un circuito. En ese caso, ¿qué está ocurriendo? Estoy teniendo pérdidas. Por ejemplo, en un motor, ¿sí? Si yo pongo un sensor en el cable de entrada y un sensor en el cable de salida y comparo las corrientes de entrada y salida y veo que son diferentes, es porque estoy teniendo fugas. Si tengo fugas, es un disyuntor diferencial. Por ejemplo, puede ser que esa fuga sea una descarga a través de un ser humano. Entonces, por eso el disyuntor diferencial se utiliza mucho como elemento de protección, más para el ser humano que para la máquina o el proceso. Bueno, entonces, como les dije, cuando utilizamos este tipo de control donde usamos todos estos elementos, lo conocemos como control por programación cableada o control por programación por cable o simplemente lógica cableada. Esto lo vamos a ver ya a partir de la próxima clase. En el caso de la ingeniería de la automatización, los controladores que utilizamos son muchos. Ya los mencionamos. Los relés inteligentes, ¿sí? Esto es una palabra que todavía no lo habíamos mencionado, una frase que no lo habíamos mencionado, son como los relés, pero tienen incorporado un software que de alguna manera me permite programar a raíz, por ejemplo, a partir de la lectura de las entradas, puedo programar tiempos,
combinaciones lógicas, combinaciones secuenciales, etc. Los relés inteligentes los podríamos simplificar como que son los mismos que los controladores lógicos programables, pero vamos a ver que hay una clasificación que de acuerdo a la cantidad de entradas y salidas o a la cantidad de lenguajes que manejan, los podemos simplificar como simples relés inteligentes. En la materia nosotros vamos a aprender a programar estos relés inteligentes de la firma Schneider. Vamos a ver que vamos a usar el Celio. Y voy a ver, me gustaría, el cuatrimestre pasado había muchos alumnos que tenían Mac y el Celio corre solamente en Microsoft, ¿sí? Solamente corre en Windows. Vamos a ver si nos da el tiempo, Antonito o Carlos, y vamos a ver si podemos dar algo de logo de Siemens, porque el logo de Siemens tiene un software que también tiene una versión para Mac. Me gustaría dar ese plus en este cuatrimestre, de manera tal que el nivel de programación es más o menos el mismo, tanto para el Celio como para el logo. Bueno, y esto ya los mencioné, ¿sí? Otros tipos de controladores, como los sistemas de control distribuido. ¿Qué son los sistemas de control distribuido? Bueno, cuando yo tengo varias plantas, o varios procesos, o varias maquinarias que están distribuidas y que a la vez necesitan, por ejemplo, un sistema en donde tengo varios procesos que uno depende del otro, ¿sí? Una cadena de llenado, por ejemplo, de botellas, en donde hay diferentes tipos de procedimientos secuenciales que se deben ejecutar uno atrás del otro. Lo que tengo entonces en ese caso son varios procesos, varios sistemas de control y están distribuidos a lo largo de toda mi planta. Entonces en ese caso tengo otro tipo de controlador. Tengo un controlador como que tengo un PLC maestro, ¿sí? Un PLC master, y colgado de ese PLC master, de ese sistema de control, digamos, maestro, tengo varios otros controladores. Bueno, esto no vamos a, digamos, a hacer demasiado hincapié, pero sí es importante que conozcan que existe otro tipo de controladores aparte de los PLC, ¿no es cierto? Bien. Por último, la planta o el proceso dentro del lazo de control está determinado por el conjunto de elementos que conforman la estructura de lo que yo deseo controlar, de lo que yo deseo, sobre el cual yo le quiero aplicar la automatización o control. En el caso de la control de velocidad crucero, mi planta proceso es el auto en sí, o el motor del auto. En el caso del control de nivel, mi planta o proceso es el tanque. En el caso de una línea de envasado, mi planta va a ser, bueno, la línea de envasado, ¿sí? Básicamente, la planta o el proceso puede ser desde una simple maquinaria, por ejemplo, yo podría querer simplemente automatizar o controlar la velocidad de un motor, o tener un sistema mucho más evolucionado que involucre varios tipos de actuadores, como ser motores, como ser electroválvulas, etcétera, ¿sí? Los actuadores son los que van a generar directamente las acciones en la planta para alcanzar la velocidad deseada. ¿Sí? Generalmente, estos actuadores son elementos de potencia, con lo cual, como les dije antes, cuando tengo elementos de potencia, es necesario, para poder maniobrarlos, utilizar elementos de protección y también elementos intermediarios que me permitan adaptar las potencias, ¿sí? Porque la salida de un controlador no tiene la potencia, no puede actuar directamente sobre un motor trifásico, por ejemplo. Tengo que colocar un contactor, ¿sí? Que me permita adaptar el simple hecho de abrir o cerrar un contacto a poder suministrarle energía trifásica a un motor. Bien, la variable de salida, como ya dijimos, es la variable controlada, ¿sí? En el caso del tanque era el nivel del líquido, y
literalmente esta es la variable física sobre la cual yo estoy actuando. Obviamente que la variable física va a tener asociada su correspondiente unidad, ¿sí? El bloque de realimentación, como dijimos que el lazo se cierra a través de la lectura de esa variable de salida. Para poder leer esa variable de salida yo necesito un detector, necesito un sensor o un captador o transductor. Todos estos son definiciones del elemento que me permite medir esa salida física, sea una temperatura, en el caso de temperatura lo que voy a utilizar va a ser un termómetro, ¿sí? Podría llegar a ser una termocupla, podría llegar a ser una termoresistencia, ¿sí? Con lo cual el efecto de esa salida física, por ejemplo la variación de temperatura, me va a generar un cambio en ese elemento sensórico. Si es una termoresistencia, todos sabemos que existe una variación de la resistencia como producto de la variación de temperatura. Entonces el sensor lo que hace es mide directamente la variable física y me tiene que hacer una conversión eléctrica. Por ejemplo, yo puedo, digamos, detectar esos 100 grados y a esos 100 grados asociarle, en el caso de una termoresistencia, un valor de resistencia. Si la variación del cambio es lineal, yo voy a poder eh, identificar lo que se llama una función transferencia, ¿sí? Una función transferencia. Por eso se llama transductor, ¿sí? Porque yo voy a poder transferir de una variable física, voy a poder obtener una correspondencia de una variable eléctrica. Esa correspondencia de esa variable eléctrica es la que yo voy a utilizar para comparar con mi valor deseado. Bueno, esto es un poco una introducción, como les dije, todo esto lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase, donde vamos a empezar a ver algo de lógica cableada. Y el broche como para cerrar, para que puedan discutir, para que se vayan a sus casas y empiecen a pensar, acá les propongo identificar para estos casos cuáles son los elementos de sensores, si es un lazo abierto, si es un lazo cerrado, si es un tipo de control on-off, si es analógico, si es secuencial, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, un termotanque eléctrico controlado por un termostato. ¿Sí? Bueno, acá, por ejemplo, ¿cómo sería esto? Un termotanque eléctrico por un termostato. ¿Termostato qué hace? Termostato podría llegar a ser, por ejemplo, un, un sensor del tipo on-off, sensor de tipo on-off, que incluye el fenómeno físico de cuando uno tiene una juntura de dos elementos que tienen diferente tipo de dilatación. Bueno, están sólidamente colocados de manera tal que cuando hay una variación de temperatura se genera una flexión de ese material y si ese material está adosado a un contacto, se puede abrir o se puede cerrar. Bueno, en este caso sería un control on-off y sería lazo cerrado, ¿verdad? Porque yo le podría decir en el termostato, yo podría, esa lámina bimetálica, estar graduada, ¿sí? Y yo ir modificando, por ejemplo, con la presión de un resorte, ponerle más o menos temperatura. Y de alguna manera, yo le estoy diciendo, si yo después eso yo lo registro cada uno de esos valores, yo le pongo una escala y yo ya podría saber cuándo la temperatura de ese termotanque llegó a 70 u 80 grados. Bueno, como es en rigor el funcionamiento de un termotanque. Bueno, creo que con esto terminamos la primera, la primera teórica. Espero que no se hayan dormido. Me imagino que todavía están todos ahí. Y bueno, ¿cómo estamos con el horario? ¿Tienen alguna pregunta? Bienvenida sea. Alejandro, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Yo entré un poquito tarde a la clase, no sé si hablaron al principio, pero te mandé un mail para inscribirme al curso porque no estoy anotado. No sé si lo llegaste a ver.
Sí, me han mandado muchos mails y lo que yo hablamos en el principio, Cristian, fue que vamos a, aquellos que no están anotados, yo los estoy agregando en un listado, ¿sí? Y después vamos a reenviar ese listado en el cual nosotros estamos preguntándoles a todos cuál es, que confirmen si van a hacer la materia, en qué curso quieren estar. Y como les dije al principio, vamos a tomar hasta un 50% por arriba del cupo, ¿sí? Es decir, vamos a tomar a 120 personas y el ingreso va a ser de acuerdo a la prioridad, ¿sí? Vamos a tratar de ingresar. ¿Por qué no estás anotado, Cristian? No, en sí me anoté muy sobre la hora, me llegué a anotar a una de las materias y justo me quedé sin internet. Entre que fui al celular y qué sé yo, no llegué a anotarme. Me quedé a anotarme en esta y en otra materia y me consulté con la mesa y me dijeron que mande directamente a los departamentos. Por eso te escribí a vos y bueno, al otro docente de la otra materia, ¿no? Pero Bueno, te agregamos a la lista y yo voy a estar reenviándoles esa lista en donde les proponemos que ustedes elijan cuál es el horario en el día deseado. dale, no hay ¿Sí? problema. Y vamos a ver si podemos incorporarte, Cristian, no hay problema. Gracias. Bueno, chicos, no sé si los docentes quieren hacer algún comentario, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Eh, no tengo la, no tengo no veo la hora acá. No sé cómo estamos con la hora. 18:47, Ale. 18:47, perfecto, perfecto con el timing. Bueno, nos quedan 15 minutos, chicos. Te hago una pregunta. Martín, sí. Para fin de semana estaría la decisión de quiénes quedan en cada curso. Sí, yo te diría más para el martes que viene, ¿sí? Para la próxima teórica, igual yo la voy a publicar, ¿sí? Antes de la teórica siguiente, yo voy a publicar, vamos a tratar, ¿sí? Por eso usted dijo que vamos a tratar de tener la lista definitiva, ¿sí? Porque la facultad, digamos, en el colectivo nuevo, no están cargadas las prioridades, con lo cual eso hace que también nos dificulta la tarea de tener que cargar manualmente las prioridades, por eso yo les pedí en mi reglamento, les pedí que incluya la prioridad, porque la prioridad nos la mandaron el fin de semana, por mail. El Ciudad Guaraní Nuevo no tiene la prioridad que tienen ustedes. O sea, fíjense cómo es la situación, ¿no? Pero vamos a tratar de que para el fin de semana, lunes de la semana que viene, esté la lista definitiva. Sí, yo la voy a publicar en el campus. Voy a volver a hacer hincapié para los que se anotaron, para los que entraron más tarde. Por favor, matricúlense. Esa es una pregunta que no les hice. No sé si todos están matriculados en la materia nuestra, en la 7206-9206. No sé si fue automática, si lo matriculó la facultad o si ustedes se tuvieron que matricular. Sí, Cuéntenme. fue automática. En mi caso fue automática. Buenísimo. Bueno, esa es una a favor, ¿eh? Porque el cuatrimestre pasado tuvimos que matricularlos uno por uno a los docentes. Perdón, Genial. Alejandro. No estoy en el campus matriculada. Estoy como condicional, pero no me matricularon. No, a mí tampoco, Alejandro. Me fijé Ok. para matricularme, pero no me dejó. Creo que el campus matricula a los que están como regulares nada más. Bueno, no se preocupen. Tendremos que hacer como el trimestre pasado, un trabajo fino. Una vez que tengamos la lista definitiva yo la voy a publicar en el campus y para los que no están matriculados, se las voy a mandar por mail, ¿sí? Para que es la única manera que yo tengo de poder informarles. Si no están matriculados, no las van a poder ver, ¿sí? Bueno, denos una semanita, vamos a tratar de depurar la base y tratar de incorporar a la mayor cantidad que podamos. Alejandro, Sí, Juan. tengo una pregunta. Yo estoy condicional y puse como, digamos, de preferencia alguno de los cursos del martes a la noche. ¿Podría alguno de los profesores de la práctica pasar el link de la clase de hoy? Así, por lo menos,
si yo voy a quedar en este curso no me pierdo la primera clase. Ah, sí, bueno, me hiciste acordar que estamos grabándola, así ya la detengo. La detengo de grabación.